Carlos conducía la Ford Transit de la empresa por la carretera nocturna, manteniéndose mecánicamente en el carril derecho. El asfalto bajo las ruedas se extendía como una interminable cinta gris, hipnotizando con el monótono zumbido de los neumáticos. Tras la ventanilla, en la negrísima oscuridad, solo pasaban de vez en cuando solitarias farolas anaranjadas de los cafés de carretera, y delante, como los ojos de una bestia cansada, brillaban débilmente las luces rojas de un camión de largo recorrido. En la vacía caja, con cada bache, las estructuras metálicas saltaban estrepitosamente, muestras para el cliente, convertidas ahora en una carga inútil. El sonido del metal golpeándose resonaba en la cabina, recordando el fracaso. Las negociaciones, para las que se había preparado durante una semana, se habían desmoronado en 20 minutos. Demasiado caro, había soltado el cliente, sin siquiera mirar la calidad de las soldaduras. El mercado ha caído y ustedes inflan los precios. Se había dado la vuelta y se había marchado, dejando a Carlos con la carpeta abierta de presupuesto sobre la mesa. Humillante y rápido. Carlos se frotó el puente de la nariz, intentando ahuyentar el sueño, y miró los verdosos números del reloj en el panel. Hasta la ciudad quedaban unos 40 minutos, si no había atascos. Los niños estaban con su madre todo el fin de semana, María sola en casa. Sonrió torcidamente a su reflejo en el parabrisas, al menos había algo positivo en este viaje de mierda. Le daría una sorpresa. Ella no le esperaba hasta el domingo por la noche. Se imaginó entrando en silencio, como ella sonreiría somnolienta al sentirle cerca. Esa idea le reconfortó un poco. En la entrada de la ciudad, unas luces azules parpadeaban inquietantemente. Un control de la DGT. Un inspector, una figura con un chaleco reflectante, agitó perezosamente la vara. Carlos suspiró pesadamente, puso el intermitente y frenó suavemente. La ventanilla bajó, dejando entrar en el cálido habitáculo el húmedo aire otoñal. El inspector se acercó, le apuntó con la linterna a la cara, obligando a Carlos a entornar los ojos. Soy el teniente Carlos. Documentación, por favor. Carlos extendió en silencio el carnet y la hoja de ruta. El policía los examinó con una lentitud exagerada, iluminando cada línea, como si buscara un código secreto. Luego se llevó la radio a los labios, murmuró algo ininteligible, una serie de números o un indicativo. La radio respondió con un crepitante ruido estático. Tras devolver los documentos, el inspector examinó minuciosamente el interior. ¿Qué carga lleva? Muestras de estructuras metálicas. Perfiles, angulares, cerchas. Aquí tiene el albarán, Carlos le tendió el papel. Abra el maletero. Inspección completa. Carlos apagó el motor y salió a la gélida noche. Rodeó la furgoneta, hizo sonar el pestillo y abrió de par en par las puertas traseras. A la luz de la linterna, el interior de la caja tenía un aspecto siniestro, montones de frías vigas soldadas, haces de tubos atados con alambre, cajas de madera con herrajes. Todo ello recordaba al esqueleto de algún enorme mecanismo desmontado. El inspector dirigió el haz de luz por los rincones, metódicamente, centímetro a centímetro. Un segundo agente se acercó por un lado, se colocó junto a Carlos, con las manos a la espalda. Tenía una mirada penetrante, desagradable. ¿Carlos Morán? Sí, ya ha visto los documentos. ¿De la metalúrgica española? Sí. ¿Qué ocurre? El segundo inspector guardó silencio, taladrándole con la mirada. En ese silencio flotaba algo pegajoso, desagradable. Luego, de repente, perdió el interés e hizo un gesto con la mano a su compañero. Nada. Todo está limpio. Puede pasar, Morán. Carlos cerró de golpe las puertas, sintiendo cómo le temblaban las manos, no de frío, sino de una tensión inexplicable. De vuelta en la cabina, permaneció sentado inmóvil durante un rato. Extraño. Demasiada atención para un control insignificante. Como si supieran quién era y solo quisieran asegurarse de que volvía a casa justo ahora. ¿O eran los nervios los que le jugaban una mala pasada después del fracaso del acuerdo? Arrancó el motor y se puso en marcha. Una inquietud vaga y persistente le arañaba en algún lugar del plexo solar, como el óxido que empieza a corroer el metal liso. El patio le recibió con silencio y olor a hojas podridas. Aparcó junto a la entrada, apagó el motor y miró a sus ventanas. Cuarto piso. En el salón estaba oscuro, pero del dormitorio salía una luz suave y tenue de una lámpara de noche. Así que no está dormida.
¿Estará leyendo? La llave entró suavemente en la cerradura, giró sin hacer ruido. El piso le recibió con calor y el familiar olor de su perfume. Carlos se quitó la chaqueta, procurando no hacer ruido, y la colgó en la percha. Desde el interior del piso, desde la puerta entreabierta del dormitorio, llegó la voz de María. Estaba hablando por teléfono. La entonación era como la que no oía desde hacía mucho tiempo, baja, gutural, llena de una vibrante ternura. Carlos dio un paso por el pasillo, pisando la alfombra. La voz se hizo más clara. María se reía, en voz baja, arrulladora, íntima. Esa risa le cortó a Carlos los nervios más que el sonido del metal en la caja. No, tontito, no vuelve hasta el domingo, lo sé seguro, claro que te echo de menos, muchísimo de menos, te quiero, mañana voy, en cuanto me libre. Carlos se quedó paralizado en la penumbra del pasillo, a menos de 1 metro de la puerta. Algo golpeó sordamente en sus sienes, ahogando el tic-tac del reloj de pared. La realidad se tambaleó. Te quiero. Esas palabras, pronunciadas por su voz, pero no para él, quedaron suspendidas en el aire. Te quiero. Muchísimo. Hasta mañana. El sonido de un beso en el teléfono. Carlos no pudo esperar más. Empujó la puerta bruscamente. María, que estaba tumbada en la cama con solo un camisón de seda, se estremeció de todo el cuerpo. El teléfono se le escurrió de los dedos y cayó sobre la colcha. Su rostro palideció al instante, sus ojos se abrieron con horror. Carlos. Tú. Dios mío, me has asustado. Se suponía que debías estar. El acuerdo se ha roto, la voz de Carlos sonaba extraña, ronca, como rota. ¿Con quién estabas hablando? María se abalanzó sobre el teléfono, lo agarró y se lo apretó contra el pecho, como si protegiera lo más valioso. Con Elena. Con una amiga. Me has dado un susto de muerte. ¿Con Elena? Carlos se acercó, inclinándose sobre la cama. ¿A la 1 de la madrugada? Sí. Ella tiene problemas con su marido, serios. Estaba llorando, quiere pedir el divorcio. La estaba consolando. ¿Y le has dicho te quiero y te deseo? Cada palabra le costaba pronunciarla, como si escupiera piedras. María apartó la mirada. En sus labios apareció una nerviosa, tensa sonrisa que parecía lastimosa. Bueno, ya sabes, somos amigas desde hace 20 años. Es cosa de mujeres, emocional. Así, como amigas. Quiero verte, quería decir. Enséñame el teléfono. ¿Qué? Se hundió en las almohadas. Enséñame quién ha llamado. Ahora mismo. María apretó el móvil con tanta fuerza que se le marcaron los nudillos. En sus ojos se reflejaba el miedo. Carlos, ¿es que no te fías de mí? Soy tu mujer desde hace 15 años. ¿Me estás interrogando sin motivo? Precisamente porque eres mi mujer desde hace 15 años. Solo enséñame el teléfono. La pausa se hizo larga. Se notaba por su mirada inquieta que estaba pensando a toda velocidad. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, extendió el aparato lentamente y a regañadientes. En la pantalla aparecía la lista de llamadas. La primera línea, Elena, trabajo. Hora de la última llamada, entrante, hace 33 minutos. Carlos miró la pantalla. Todo limpio. Perfectamente limpio. Pero la entonación. Esa risa. Le devolvió el teléfono. María suspiró y sus hombros se relajaron con un alivio evidente. Lo siento, dijo Carlos, sintiéndose como un idiota, pero un idiota que aún olía a mentira. Es que, estoy cansado. Las negociaciones se fueron al garete, toda la noche conduciendo, los nervios hechos polvo. María cambió de táctica al instante. Se levantó, se acercó a él y lo abrazó por el cuello. Su cuerpo estaba cálido y suave. Pobrecito. Lo entiendo. Estás agotado. Ve a lavarte, que todavía hay agua caliente. Y túmbate, que ahora te preparo la cama. Carlos fue al baño y cerró la puerta tras de sí. Abrió el grifo a toda potencia. El ruido del agua ahogó el silencio del piso. Se miró en el espejo, rostro grisáceo, ojeras, barba de 3 días. Algo no encajaba. En su voz. En lo rápido que había encontrado una excusa. En cómo apretaba el teléfono con tanta fuerza, como si fuera una granada con la anilla quitada.
Por la mañana, se despertó con el olor a café y aceite chispeante. El sol entraba por la ventana, haciendo que los miedos nocturnos parecieran más tenues, pero no desaparecieran. María ya estaba en la cocina, de pie junto a la vitrocerámica con una bata corta. Se giró, sonrió radiante, se acercó y le dio un beso en la mejilla. ¿Qué tal has dormido? Bien, mintió él. El sueño había sido agitado y pesado. Ella volvió a la sartén con los huevos fritos. Carlos se sentó a la mesa. Su mirada se posó en el teléfono de María, que estaba sobre la encimera. Ella se dio cuenta. Con calma, sin prisas, cogió el aparato y lo metió en el bolsillo profundo de la bata. Voy un segundo al baño a lavarme las manos. Carlos se sirvió café. El líquido negro se agitaba en la taza. Cuando María regresó y se sentó enfrente, la bata se abrió un poco. En el cuello, justo encima de la clavícula, en la piel pálida y delicada, se veía una marca rojiza y amoratada. Pequeña, pero evidente. Carlos dejó la taza. El fondo de porcelana resonó contra la mesa. Señaló su cuello con la cabeza. ¿Eso qué es? María se tocó maquinalmente la zona con los dedos, cubriendo la mancha. ¿Dónde? Ah, esto. Me picó un mosquito por la noche. ¿Qué mosquito? Carlos arqueó las cejas. ¿En octubre? María, que hay heladas en la calle. Bueno. Alguna mosquita, no sé. A lo mejor han subido del sótano, que ya han puesto la calefacción. Me pica muchísimo. Se giró rápidamente, supuestamente para mirar las tostadas. Carlos tomó un sorbo de café. La bebida le pareció amarga, como el ajenjo. María, ¿y por qué llevaste a los niños a casa de tu madre para el fin de semana? Pues porque me lo pidió mamá, respondió ella demasiado rápido, sin girarse. Que echaba de menos a los nietos, que había hecho empanadas. Dice que se los lleve, que respiren aire puro. ¿Y no ibas a venir a buscarme? Claro que sí. Los recogía por la mañana de casa de mamá y te recibíamos todos juntos. Te preparábamos la comida. Lógico. Coherente. Demasiado perfecto, sin una sola imperfección. Como si hubiera ensayado ese texto delante del espejo. El lunes en la fábrica comenzó con el ruido habitual. Carlos caminaba por la nave, revisando el montaje de la nueva línea de prensado. La enorme máquina llevaba parada como un muerto ya 3 semanas, los contratistas estaban dando largas, faltaban piezas. El olor a aceite de motor y virutas de metal, que normalmente le tranquilizaba, hoy le irritaba. El jefe de turno, Miguel Zaitsev, un tipo corpulento con un mono lleno de grasa, se acercó por un lado, secándose las manos con un trapo. Le dio una palmada a Carlos en el hombro. Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo fue el viaje? Pues no muy bien, Miguel. El cliente se niega, no nos pusimos de acuerdo con el precio. Un viaje en balde. Qué pena, Miguel negó con la cabeza. Pues nos recortarán la bonificación. Oye, dudó, su voz se hizo más baja, ¿dónde andaba tu María el sábado? Carlos se giró bruscamente, sintiendo un mal presentimiento. En casa. ¿Por qué? Miguel se rascó la nuca, apartó la mirada hacia un lado, observando la máquina. Era evidente que se sentía incómodo. Pues mira. Es que la vi en la ciudad. Cerca de Costa Tranquila. Ya sabes, el hotel ese a las afueras, en el Pinar. ¿A lo mejor quedó con alguna amiga? ¿En una cafetería? Carlos no se creía lo que estaba diciendo. Miguel se encogió de hombros, mirando al suelo. Puede que en una cafetería. Pero salió de allí sola. Y tenía una pinta, despeinada, por decirlo de alguna manera. El pelo revuelto, el pintalabios corrido. Tenía mucha prisa, se subió a un taxi. Carlos sintió como un frío helado se extendía por su pecho, atenazándole la respiración. Costa Tranquila. Todo el mundo en la ciudad conocía ese lugar. Habitaciones por horas. Sin preguntas, sin pasaportes, si le pagabas un extra al recepcionista. El lugar perfecto para los que no quieren que se les vea. Entiendo, la voz de Carlos sonaba apagada. Gracias, Miguel. Zaitsev asintió con gesto de compasión y se apresuró hacia las máquinas, lejos de la desgracia ajena. Carlos se quedó de pie, mirando fijamente la línea. El sistema hidráulico siseó, la prensa bajó lentamente, aplastando una lámina de acero.
El metal chirrió, se resistió, pero se dobló. A la hora de comer, sus piernas le llevaron solas al comedor de la fábrica. El ruido de las voces, el tintineo de las cucharas contra los platos, el olor a repollo y albóndigas. Cogió una bandeja, puso mecánicamente una ensalada y se puso en la cola de la caja. Y entonces los vio. En una mesa alejada junto a la ventana, donde solía sentarse la dirección, estaba comiendo el director comercial, Fernando Cárdenas. Elegante, con un traje gris oscuro que costaba como 3 sueldos de Carlos, con una camisa blanca como la nieve. Estaba hablando por teléfono, recostado con aire displicente en el respaldo de la silla. Junto a él estaba sentada María. No solo sentada, sino que se había inclinado demasiado cerca de él, rompiendo todas las distancias profesionales. Se reía, echando la cabeza hacia atrás, mostrando ese mismo cuello con la picadura de mosquito. Cárdenas colgó el teléfono, se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. María se sonrojó, se puso roja, apartó la mirada, pero su sonrisa era feliz, prometedora. Carlos se quedó paralizado en mitad del salón con la bandeja en las manos. La gente lo esquivaba, refunfuñaba, pero él no oía nada. Solo veía la mano de Fernando Cárdenas, que por un segundo cubrió la de María, con un gesto ligero, posesivo. Y ella no retiró la mano. Una furia, ardiente y cegadora, lo empujó hacia adelante. Carlos se acercó a su mesa. Una sombra cayó sobre el mantel. María se estremeció, se apartó bruscamente de Fernando Cárdenas y casi tira un vaso de zumo. «Hola», dijo Carlos. «¿Qué estáis discutiendo tan animadamente?» Fernando Cárdenas levantó lentamente la vista. En su rostro se dibujaba una amplia y engreída sonrisa de depredador satisfecho. «Ah, Carlos Morán. Estamos hablando del contrato con el contratista. María está ayudando a revisar el presupuesto, ha encontrado un par de detalles interesantes». ¿En el comedor? Carlos miró a su mujer. ¿El presupuesto? María se pasó nerviosamente la mano por el pelo, intentando alisarlo. Sus ojos se movían sin cesar. Carlos, solo hemos salido a comer. Hay que comer, pero también hay que trabajar. ¿Juntos? Precisó él. Fernando Cárdenas dejó de sonreír. Se levantó y estiró los hombros. Era medio palmo más alto que Carlos, más joven y más atlético. Olía a un perfume caro que enmascaraba el olor de la comida del comedor. Morán, la voz de Fernando Cárdenas se volvió dura, autoritaria. Si algo no te parece bien, podemos ir a mi despacho y hablar de la jerarquía. Hablaremos, dijo Carlos en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Hablaremos, claro que sí. Hablaremos de todo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sin sentir las piernas. A su espalda oyó el susurro asustado y apresurado de María, que le explicaba algo a Fernando Cárdenas. La noche en casa fue insoportable. El silencio le resonaba en los oídos. María se acostó temprano, a las 9, alegando migraña. Ni siquiera salió a cenar. Carlos estaba sentado en el sofá del salón, mirando la pantalla negra del televisor. Cuando todo se calmó tras la pared, abrió el portátil. Los dedos le temblaban sobre el teclado. Entró en el almacenamiento familiar en la nube. Carpeta informes-trabajo. María a menudo le pedía que le ayudara con el formato de las tablas, así que se sabía las contraseñas. Archivos de Excel, presupuestos, escaneos de contratos. Los abrió uno tras otro, buscando, sin saber qué. Un error. Una pista. Y la encontró. En uno de los archivos, presupuesto-octubre, había un archivo adjunto, un escaneo adjuntado por error en lugar de un albarán. Un recibo del restaurante Mirador. El sitio más caro de la ciudad. Fecha, hace 3 semanas, miércoles por la noche. Aquel día ella le dijo que se retrasaría en una reunión. En el recibo, ostras, vino, postre. Carlos abrió la aplicación del banco en el teléfono. Tenían una cuenta familiar conjunta a la que estaban vinculadas ambas tarjetas. Normalmente no controlaba sus gastos, confiaba en ella. Revisó el historial de operaciones. Su mirada se detuvo en una línea. Hotel Costa Tranquila. El sábado pasado. Ella había pagado con la tarjeta. Como si hubiera bajado la guardia. O simplemente pensaba que él era un idiota tan ciego que nunca lo miraría. Carlos cerró de golpe la tapa del portátil.
La pantalla se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Se quedó sentado, escuchando cómo tras la pared roncaba plácidamente la mujer a la que había amado durante 15 años. La mujer que le mentía a la cara, llamando a los chupetones picaduras de mosquito. La mujer que pagaba una habitación de hotel con otro hombre con el dinero de su presupuesto común. Miguel Zaitsev no había mentido. Fernando Cárdenas no había mentido con su mirada. Todo era verdad. Carlos cogió el teléfono, abrió el navegador. Los dedos se movían lentamente, como si fueran ajenos. En la barra de búsqueda escribió, Detective Privado Seguimiento. Primer enlace. Agencia Lebedev. Recogida de pruebas, registro de fotos /diagonal vídeos, comprobación de fidelidad. Confidencial. Llame a cualquier hora. Pulsó el botón de llamada. Los tonos parecían interminables. Diga, se oyó una voz ronca y ahumada. Necesito que vigilen a mi mujer, dijo Carlos. Su propia voz le pareció seca y muerta, como una hoja de otoño. De acuerdo, respondió la voz sin emoción. Venga mañana a la cafetería. Le enviaré la dirección. Traiga una foto del objetivo, datos del pasaporte, horario aproximado y números de coche. De acuerdo. ¿Y el dinero? En efectivo. La mitad por adelantado. Trabajamos a partir de 3 días. Entendido. Carlos dejó el teléfono en el sofá. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, a la luz de las farolas, yacía una calle vacía. El viento arrastraba la basura por el asfalto. Hacía frío. Ese frío estaba ahora en todas partes, fuera y dentro. El óxido se había incrustado en el metal por completo. Ahora solo quedaba esperar a que la estructura se derrumbara. Carlos se reunió con el detective privado en una anodina cafetería de carretera en las afueras de la zona industrial. El lugar era deprimente, impregnado del olor a aceite requemado y café soluble barato. El local estaba vacío, solo una cajera gorda cabeceaba tras la barra. Miguel Lebedev eligió una mesa en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared. Era un hombre bajo y enjuto de unos 45 años, con una chaqueta de cuero desgastada y gafas de montura fina. Tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa, marcando un ritmo irregular. Carlos se sentó enfrente, sintiendo como el hule pegajoso se adhería a sus mangas. Necesito un seguimiento, fue directo al grano, con voz apagada. De mi mujer. Lebedev dejó de tamborilear, miró fijamente por encima de las gafas. Sacó un bloc de notas, hizo clic con un bolígrafo barato. Un clásico. ¿Sospecha de una infidelidad? Sospecho. Necesito hechos. Pruebas irrefutables. Fotos, videos. Todo lo que pueda conseguir. ¿Dónde, con quién, cuándo, cuánto tiempo han pasado? Necesito informes diarios completos. ¿Plazo? Una semana. Pero si descubre algo antes, llámeme inmediatamente. A cualquier hora del día. La cuestión del pago, Lebedev dijo una cantidad sin levantar la vista. Carlos dejó silenciosamente un sobre abultado sobre la mesa. El detective contó el dinero con un movimiento habitual, guardándolo en el bolsillo de su chaqueta. Asintió. Trabajaremos. Empezaré mañana por la mañana. Una foto de su mujer. Carlos sacó el teléfono, buscó una foto tomada el verano pasado en la casa de campo. En la pantalla aparecía María, feliz, con un vestido ligero, el pelo ondeando al viento, el sol en los ojos. Sonreía con tanta sinceridad que a Carlos le dolió el corazón. Lebedev miró atentamente la pantalla, luego a Carlos. Sonrió con el rabillo del ojo, cínicamente, sin compasión. Una mujer guapa. Será una pena que realmente esté jugando a dos bandas. Carlos apretó la mandíbula con tanta fuerza que le temblaron los músculos. Su trabajo es encontrar la verdad. Por muy mala que sea. En casa, Carlos se esforzaba por mantener la compostura. Cada vez le resultaba más difícil representar ese papel. Cenaba con María, masticando mecánicamente unas albóndigas cuyo sabor no percibía. Hablaba de la lista de la compra para el fin de semana, asentía con la cabeza mientras miraba la televisión. Los niños habían vuelto de casa de la abuela, llenando el piso de ruido. Maximiliano, de 10 años, fruncía el ceño, mordisqueando el bolígrafo sobre el libro de matemáticas, mientras que la pequeña Poliña dibujaba con entusiasmo con rotuladores, sacando la lengua por el esfuerzo.
María se acercó por detrás y abrazó a Carlos por los hombros. Sus manos estaban cálidas, su olor familiar. Le besó en la mejilla, un beso ligero, rutinario. Carlos se obligó a no estremecerse. Hoy estás muy pensativo, dijo ella en voz baja. ¿Pasa algo? Estoy cansado, simplemente, gruñó él, sin apartar la vista de la pantalla. El trabajo me agobia, no llego a los objetivos. Pobrecito. Quizás el sábado podríamos ir a algún sitio. Con los niños, a la naturaleza, mientras el tiempo acompañe. Vale, aceptó él, sintiendo cómo la mentira le arañaba la garganta. Ella sonrió y volvió a la cocina. Carlos la miró de espaldas, observando la curva de su cuello, los movimientos de sus manos. Cada una de sus sonrisas, cada palabra cariñosa, le parecían ahora una traición refinada. Permaneció en silencio, acumulando ese sentimiento en su interior, como una carga eléctrica. Estaba esperando. El martes por la noche, el teléfono en su bolsillo vibró brevemente. Lebedev. Carlos salió al balcón, cerrando cuidadosamente la puerta de plástico tras de sí. El viento otoñal le golpeó en la cara. Dime. Morán, el primer informe está listo. Lo he enviado al correo. Carlos abrió el correo con dedos temblorosos. 4 archivos adjuntos. Las fotografías eran nítidas, tomadas con un teleobjetivo profesional. La primera, María saliendo de la puerta de la fábrica. Llevaba un abrigo negro y miraba a su alrededor, como comprobando si había conocidos. La segunda, se subía a un BMW X5 negro brillante. Al volante, un hombre con un traje caro. El perfil era claro, Fernando Cárdenas. La tercera, el coche aparcaba cerca de un restaurante italiano en el centro. Cárdenas le abría la puerta galantemente. La cuarta, estaban sentados a una mesa junto a la ventana. Velas, vino. Estaban sentados demasiado cerca para ser compañeros de trabajo. María reía, echando la cabeza hacia atrás, y Cárdenas cubría su mano con la suya y acariciaba su muñeca con el pulgar. Carlos miró la pequeña pantalla hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Morán? La voz del detective al teléfono sonaba seria. Por ahora solo es una cena. Pero se comportan, digamos que íntimamente. Contacto físico, miradas. No es una reunión de negocios. Sigan vigilando, exhaló Carlos con voz ronca. Entendido. María regresó a casa a las 9:30. En el piso se notaba su ausencia. Carlos estaba sentado en el sofá a oscuras, solo la televisión encendida sin sonido. La cerradura hizo clic, la luz del pasillo se encendió. Ella entró, se quitó los zapatos, colgó el abrigo con cansancio. Hola, su voz sonaba un poco forzada. Uf, qué frío hace en la calle. Hola. ¿Dónde estabas? Preguntó Carlos, sin girar la cabeza. Me he retrasado. Imagínate, ha llegado una auditoría de capital, están revisando los informes trimestrales, todo el departamento patas arriba. ¿Hasta las 9:30? Pues sí. Ya conoces a los de capital, son minuciosos, comprueban cada número. Carlos se giró hacia ella. Su mirada era pesada, fija. ¿Has cenado? María se quedó paralizada por una fracción de segundo. Una pausa apenas perceptible. No. Estoy hambrienta como una loba. ¿Pedimos una pizza? Carlos se levantó. Se acercó lentamente a ella. Olía a vino y a un perfume ajeno, enmascarado con chicle de menta. ¿No te apetece pizza? ¿Has cenado en un restaurante? Con Cárdenas. El rostro de María perdió el color al instante, volviéndose gris como la ceniza. ¿Tú? ¿Me estás espiando? Responde a la pregunta, bramó él. ¿Cenaste con él? María retrocedió un paso, chocando con la percha. Sí. Sí, cené. Estábamos hablando del contrato con los contratistas. Fernando. Fernando Cárdenas me invitó. No podía negarme, es mi jefe directo. Es la ética de la empresa. ¿3 horas hablando del contrato? ¿A la luz de las velas? ¿Cogidos de la mano? Carlos, ¿estás loco? ¿Estás celoso? Intentó pasar al ataque, su voz se volvió chillona. Es ridículo. Eres un paranoico. No me hace ninguna gracia, María. Ninguna gracia.
De repente, cambió de táctica. Se acercó a él, lo abrazó, se apretó contra su cuerpo, mirándole a los ojos. Cariño, ¿por qué te inventas estas cosas? ¿Qué va a haber con Cárdenas? No hay nada ni puede haber nada entre nosotros. Es solo trabajo, un trabajo estúpido. Solo te quiero a ti. Carlos permaneció como una estatua, sin corresponder al abrazo. Luego, se apartó lentamente, quitando las manos de ella de sus hombros. Bien. Te creo. María suspiró aliviada, le dio un rápido beso en los labios y se escabulló al dormitorio, murmurando algo sobre una ducha. Carlos se quedó de pie en el pasillo oscuro. No creía ni una sola de sus palabras. Cada letra estaba impregnada de mentira. Miércoles. Un nuevo informe de Lebedev llegó a las 6 de la tarde. Carlos abrió los archivos, sentado en el coche en un aparcamiento vacío detrás de los almacenes. La pantalla del teléfono brillaba como una sentencia. Foto número 1, María saliendo del trabajo. Ninguna auditoría. Se sube al coche de Cárdenas. Foto número 2, el BMW circula por la carretera a las afueras de la ciudad. Foto número 3, aparcamiento del hotel, Costa Tranquila. Pinos, crepúsculo. Foto número 4, entran por las puertas de cristal del hotel. Foto número 5, salen del hotel. Ya está oscuro. María se arregla el pelo despeinado, mirándose en un espejo. Cárdenas está de pie detrás, abrazándola posesivamente por la cintura, susurrándole algo al oído. Ella sonríe. Carlos miró esas imágenes, repasándolas una y otra vez. En su interior, donde antes había dolor, se había formado un vacío. Un embudo frío, negro, insondable. El teléfono en su mano cobró vida. Morán, la voz del detective era seca. Tengo todo lo que necesito. El número de la habitación del hotel, la hora exacta de entrada y salida, la declaración del recepcionista. ¿Quiere que consiga una grabación de video de la habitación? Será más caro, pero... No, interrumpió Carlos. No necesito el video. Necesito verlo con mis propios ojos. ¿En qué sentido? En el sentido literal. Quiero pillarlos. Entendido, respondió Lebedev tras una pausa. Allá usted. Los ricos tienen sus caprichos. En cuanto vuelvan a ir, le llamaré enseguida. Bien, estaré esperando. Por la noche, Carlos no podía quedarse en casa. Se fue a la fábrica. Miguel estaba de guardia en la nave vacía y resonante. Estaba sentado en la sala de fumadores, calentándose las manos con una taza de té de un termo. Al ver a Carlos, pálido como la muerte, asintió en silencio hacia un banco. Siéntate. Carlos se sentó. Se sirvió té en un vaso de plástico. El líquido le quemó la garganta, pero no le dio calor. Miguel, preguntó en voz baja, mirando la colilla encendida del cigarrillo. ¿Tuviste a María el sábado en Costa Tranquila? Miguel suspiró profundamente y soltó el humo hacia el techo. Sí, Carlos, la vi. ¿Sola? El encargado guardó silencio, apartando la mirada hacia las oscuras máquinas. Carlos, no quiero meterme en esto. La familia es un asunto turbio. Dime la verdad. Necesito saberlo. Estaba con Cárdenas, dijo Miguel en voz baja. Salieron juntos. Él la abrazó así, no como un amigo. Y luego se subieron al coche y se fueron. Carlos apretó el vaso de plástico vacío en su puño, arrugándolo hasta hacerlo una bola. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Quería decírtelo, de verdad, pero seguía pensando que quizás me lo había imaginado. Quizás me equivoqué. No quería destrozar una familia. No te equivocaste, Miguel. Gracias por decírmelo al fin. Al menos puedo confiar en ti. Miguel puso una mano pesada sobre el hombro de su amigo. Hermano, tú, no hagas ninguna tontería. ¿Qué vas a hacer? Carlos se levantó y tiró el vaso arrugado a la papelera. Los pillaré. Y lo acabaré todo. De una vez por todas. El jueves pasó como en una niebla espesa y viscosa. Carlos hacía el trabajo automáticamente. Firmaba albaranes sin leerlos, miraba los planos, viendo solo el vacío. María llamó por teléfono durante el día, parloteando algo sobre la cena. Él respondía con monosílabos, con frases cortas, para no ponerse a gritar.
Por la noche, en la mesa, ella contaba con entusiasmo algunos cotilleos de la oficina y él asentía. Máximo miraba a su padre con cautela, frunciendo el ceño como un adulto, como si sintiera la tensión en el aire. «Papá, ¿estás bien?», preguntó su hijo cuando María salió de la cocina. «Todo bien. Solo estoy muy cansado. Vete a dormir, anda». A altas horas de la noche, cuando todos se habían dormido, Carlos fue a la cocina y llamó a Lebedev. «Necesito acceso», dijo en la oscuridad. «A ese número. Cuando vuelvan a estar allí». Hubo silencio en el teléfono. «Esto es más complicado, Morán. Esto ya es allanamiento. Hay que hablar con el administrador, arriesgarse. No entiendo para qué, cuando ya está todo claro». «Habla con él. Dime el precio». «Bueno, 10.000 más seguro. Quizás más, si el turno es difícil». «Tengo dinero». «Habrá dinero. El dinero no es problema. Solo resuelve el asunto». «De acuerdo. Pero no prometo nada. Espera mi llamada». El viernes empezó sospechosamente tranquilo. Carlos se fue a trabajar temprano, mientras todos dormían. María llamó cerca de la hora de comer, con voz suave y cariñosa. «Carlos, cariño, escucha, mañana, el sábado, tendré que ir a trabajar. El informe trimestral sigue sin cuadrar, hay que terminarlo, si no, me quitan la bonificación». El corazón de Carlos dio un vuelco. «Aquí está». «De acuerdo», dijo con voz firme. «Si hay que hacerlo, se hace. Yo me quedaré con los niños». «Gracias, mi amor. Eres el mejor». El sábado por la mañana despertó a los niños a las 8. «Arriba, campeones. Preparaos rápido. Desayunaréis en casa de la abuela». Máximo se frotó los ojos con sueño. «¿Por qué?». «Íbamos a ir al parque contigo. Veréis, la abuela está aburrida sola, me ha pedido que la ayude. No la vamos a dejar tirada, ¿verdad?». Los llevó por la ciudad matutina, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Subió con ellos al tercer piso, llamó al timbre. Su madre abrió la puerta en bata, vio la cara de su hijo y lo entendió todo al instante. La alarma se reflejó en sus ojos. «¿Carlos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan temprano?». «Mamá, que se queden contigo hasta el domingo. Lo necesito mucho». «Necesitabas ayuda, pues búscales algo que hacer». «Carlos, no te reconozco». «¿A dónde vas?». «Luego te lo explico». «Por favor, mamá. Solo cuídalos». No la dejó terminar, besó a los niños y bajó corriendo las escaleras. De vuelta al coche, abrió el maletero. Buscó en la caja de herramientas. Su mano palpó el acero frío y pesado de una palanqueta. El metal liso le refrescaba agradablemente la palma de la mano. La puso en el asiento del copiloto, cubriéndola con un periódico. Se sentó en el asiento. Estaba esperando la señal. Sonó el teléfono. «Morán», la voz de Lebedev era tensa. «Están allí». «Costa tranquila. Habitación número 8, primer piso. Todo arreglado con el administrador. Vaya a la recepción y diga que va de parte de Miguel. Le darán una copia de la tarjeta». «Entendido». Morán, el detective vaciló. «Solo sin tonterías». «Ninguna tontería en absoluto. Si no, el administrador los delatará a todos de inmediato». Carlos colgó la llamada. Encendió el motor. El Ford salió disparado. Había 20 minutos en coche hasta el hotel. La palanqueta estaba a su lado, pesada y fiable, como el único amigo que no te traicionará. Carlos conducía por la carretera, agarrando el volante con ambas manos. El coche iba recto, obediente, la aguja del velocímetro se detuvo en 90. Tras el parabrisas pasaba un mundo normal e indiferente, árboles desnudos, brillantes vallas publicitarias, gasolineras con café barato. Pero dentro de Carlos había un vacío resonante y muerto. 15 años de vida. 2 hijos. Planes comunes, créditos, vacaciones. Todo este tiempo, cada día, cada hora, impregnado de mentiras. Después de 20 minutos, al frente, en una brecha del pinar, apareció el conocido letrero. «Costa tranquila». Un edificio de 2 plantas con una fachada descascarada, bajo la cual se veía el viejo ladrillo. El aparcamiento estaba medio vacío.
Carlos giró, haciendo crujir la grava, y aparcó en la densa sombra de unos viejos abetos, lejos de las miradas. El BMW X5 negro y depredador de Cárdenas estaba justo en la entrada, descarado y seguro. Miguel Lebedev estaba fumando, apoyado en su discreto Skoda. Al ver a Carlos, tiró la colilla y asintió. Su rostro era impasible. ¿Habitación número 8? Preguntó Carlos, acercándose. Su voz era uniforme, mecánica. Sí, primer piso, la ventana de la izquierda, la última. Entraron. Apagaron la luz casi de inmediato. ¿Dónde está la llave? Morán, acércate al administrador y coge la tarjeta. ¿Quizás me la traes tú por todo este dinero? No. Las cámaras tienen que grabarte y un testigo tiene que verte, para que seguro que no hagas ninguna locura. Vale. Carlos fue al administrador y cogió la tarjeta llave. En el vestíbulo olía a humedad, a ambientador floral barato y a polvo viejo. Un pasillo estrecho, paredes pintadas de un beige administrativo, un linóleo desgastado que recordaba cientos de pisadas ajenas. Tras el mostrador de recepción, un joven con auriculares veía una serie en una tableta, fingiendo que Carlos no estaba allí. Carlos caminaba por el pasillo, contando puertas. 6. 7. 8. Un callejón sin salida. Tras la puerta reinaba el silencio. Solo en algún lugar de arriba zumbaba rítmicamente la unidad exterior del aire acondicionado. Acercó la tarjeta llave. Un segundo de pausa. La última oportunidad de dar la vuelta, marcharse, fingir que no sabía nada, seguir viviendo en un cómodo capullo de mentiras. Pero Carlos empujó la puerta. La habitación estaba sumida en penumbra. Las cortinas gruesas estaban echadas, en la mesilla de noche ardía débilmente una lámpara bajo una pantalla roja. En la ancha cama, entre sábanas revueltas, había dos cuerpos. Carlos extendió la mano y golpeó bruscamente el interruptor de la pared. La luz superior se encendió brillante, implacable, como un foco en un interrogatorio. María gritó, fina, penetrante, como un animal herido. Se giró, cubriéndose la cara con la mano para protegerse de la luz. Al ver a Carlos, se quedó paralizada. Su rostro se puso blanco al instante, como la tiza, sus ojos se abrieron por el horror. Fernando Cárdenas se levantó de un salto, enredándose en la sábana. Su rostro satisfecho y engreído se contrajo por el miedo. Silencio. 5 segundos. 10. Solo el zumbido del viejo aire acondicionado y su respiración entrecortada. Carlos estaba de pie en la puerta, sin moverse. Miraba a la mujer con la que compartía su vida y no la reconocía. Así que este es. El mosquito ese. Un mosquito mutante crecidito, dijo. Su voz sonó baja, pero desprendía una frialdad sepulcral. María abrió la boca, intentando decir algo, pero de su garganta solo salió un graznido. Carlos, no es lo que parece. Cállate ya. Bramó él tan fuerte que los cristales temblaron. Fuera. Ahora mismo. Fernando Cárdenas, por fin, se desenredó de la sábana y se puso los pantalones. Le temblaban las manos, no acertaba a meter la pierna en la pernera. Intentó adoptar una apariencia digna, pero le salió patética. Escucha, Morán, empezó, intentando hablar con seguridad, pero su voz se quebró en un falsete. Hablemos como hombres. Es la vida, pasa. Carlos dio un paso adelante. Una palabra más, y te. Aquí mismo. Fernando Cárdenas se atragantó, retrocedió, pegándose a la pared con un papel pintado barato. María se deslizó de la cama, recogió su vestido del suelo. Le temblaba todo el cuerpo. Los dedos no le obedecían, los botones no entraban en los ojales. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos negros, extendiendo el rímel, convirtiendo su rostro en una máscara de dolor. Fernando Cárdenas se abrochó la camisa como pudo, se movió de lado hacia la puerta, intentando pasar de puntillas junto a Carlos. Carlos interceptó su movimiento. Dio un paso al frente, lo agarró por el pecho de su cara camisa, tiró de él hacia sí. Y le dio un puñetazo con el puño directamente ahí. ¡Ah! Gritó María, tapándose la boca con la mano. Carlos, para. ¿Qué estás haciendo? Carlos se giró lentamente hacia ella. En sus ojos no había furia. Solo un cansancio y un desprecio infinitos. ¿Tienes miedo por la trompita de tu mosquitito?
Preguntó. María sollozó, extendiendo las lágrimas por su rostro. ¿Qué? Nada. Carlos, perdóname, no quería, pero pasó solo. ¿Y cuánto tiempo lleva sin querer? Su voz la golpeó como una bofetada. 4. 4 meses. Simplemente pasó, no lo planeé. Nos quedamos hasta tarde en el trabajo. Y Carlos sintió como algo se rompía en su interior con estrépito, de forma definitiva e irreversible. 4 meses. En agosto celebraron 15 años de casados. Ella le regaló un reloj, el que él soñaba, pronunció un brindis sobre el amor eterno, lo besó delante de todos. Y ya entonces, en ese mismo momento, se acostaba con este. Se giró hacia Fernando Cárdenas. Estaba tirado en el suelo. Escúchame atentamente, Fernando Cárdenas, dijo Carlos, marcando cada palabra. Mañana por la mañana, a las 8 en punto, en la mesa del director general estará tu carta de dimisión voluntaria. Sin preaviso. Si no, llevaré a la fiscalía una carpeta con copias de documentos sobre tus trapicheos con contratistas y comisiones ilegales. Lo he recopilado todo. Fernando Cárdenas levantó hacia él unos ojos asustados y llorosos. Y una cosa más, añadió Carlos. Las fotos de aquí, en alta resolución, irán a parar a tu mujer, Isabel. Con la dirección del hotel, las fechas y los recibos. Fernando Cárdenas asintió. Rápido, patético, abatido. Lo entiendo. Lo escribiré todo. Y lo último. Aunque. No, olvídalo, con esto basta. Entendido, graznó Fernando Cárdenas. Carlos se acercó a María, la agarró de la muñeca y la arrastró hacia la puerta. Ella tropezaba, apenas podía seguirle el ritmo, sollozaba. Carlos, espera, me duele, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Ya está todo explicado. La sacó al pasillo, la arrastró junto al recepcionista, que fingió no darse cuenta de nada. En la calle, Carlos abrió la puerta de su Ford, empujó bruscamente a María al asiento del copiloto. Rodeó el coche, se sentó al volante, arrancó el motor. María se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban por los sollozos. Te quiero. Dios mío, Carlos, te quiero. Fue un error, un arrebato. No le quiero, no le necesito. Él se giró lentamente hacia ella. En sus ojos había oscuridad. No te atrevas, susurró. No te atrevas a pronunciar esa palabra con tu boca sucia. No tienes derecho a ello. Nunca más. María se ahogó ante su tono, hundió la cara entre las manos y se cayó. Carlos volvió a pisar el acelerador. El resto del camino lo hicieron en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el ruido de los neumáticos y sus ahogados sollozos. En casa, entró en silencio en el dormitorio. Abrió el armario. Empezó a sacar su ropa a puñados, sin mirar. Vestidos, blusas, vaqueros volaban sobre la cama formando un montón informe. Zapatos, cosméticos de la estantería, todo volaba allí mismo. María estaba de pie en la puerta, con las manos apretadas contra el pecho. ¿Pero a dónde voy a ir? Preguntó en voz baja. Carlos. Me da igual. Vete con él. Al hotel. A casa de tu amiga Elena, que se está divorciando. A la estación. No es mi problema. Carlos, te lo suplico. Por favor, perdóname. Todo el mundo se equivoca. Si quieres me pongo de rodillas. Carlos se inclinó, la agarró por la barbilla con los dedos, como con unas tenazas, la obligó a levantar la cara y a mirarle a los ojos. No te has equivocado, María. Durante 4 meses lo has elegido a él. Cada vez que me mentías mirándome a los ojos. Cada vez que te acostabas con él. Has tomado tu decisión. Me has traicionado. La soltó y ella cayó al suelo. Carlos sacó del trastero 2 grandes bolsas de viaje y empezó a meter cosas sin importarle si se arrugaban. Cerró las cremalleras. Sacó las bolsas al pasillo y las colocó junto a la puerta. Vete. María se levantó lentamente de rodillas. Tenía la cara hinchada de llorar y el maquillaje se había corrido. Cogió las bolsas. Le temblaban tanto las manos que las asas de las bolsas chocaban entre sí. Miró a Carlos por última vez. En su mirada había tanto dolor, desesperación y súplica muda que por un segundo le dieron ganas de aullar. Pero recordó los gemidos en la habitación del hotel.
Pero Carlos. Lárgate, dijo en voz baja. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. La cerradura hizo clic. Carlos se quedó solo en el piso vacío. El silencio cayó sobre él como una losa de hormigón, presionándole los oídos, el pecho. Fue al salón, se sentó en el sofá sin encender la luz. Miraba fijamente un punto de la pared. El reloj hacía tic-tac, tic-tac. El teléfono sobre la mesa vibró brevemente. Un mensaje de su madre. Maximiliano pregunta cuándo vas a recogerle. Dice que tiene un control de matemáticas y se ha dejado el libro en casa. Carlos cogió el teléfono, los dedos se movían con dificultad. Escribió una respuesta. Le recojo el domingo por la noche. Dile que no se preocupe por el examen. Dejó el teléfono. Se levantó, se acercó a la ventana, corrió la cortina. Abajo había una figura solitaria con 2 bolsas. María estaba llamando a alguien, sujetando el teléfono con el hombro. Luego llegó un taxi amarillo. El conductor salió y metió las bolsas en el maletero a regañadientes. Ella se sentó en el asiento trasero. El coche arrancó y se disolvió en el flujo de luces. Carlos cerró la cortina. Volvió al sofá. Se sentó en la oscuridad, escuchando el zumbido del frigorífico en la cocina. 15 años de vida terminaron en 3 horas y media. El óxido se comió el metal por completo. La estructura se derrumbó. Carlos recogió a los niños de casa de su madre el domingo. Maximiliano se sentó en el asiento trasero, callado todo el camino. Poliña se subió al asiento delantero y se acurrucó en el hombro de su padre. Papá, ¿dónde está mamá? Mamá ya no vive con nosotros. ¿Por qué? Ha tomado una mala decisión, cariño. Maximiliano dijo bruscamente, sin girar la cabeza. ¿Te ha engañado? Carlos miró por el espejo retrovisor. Sí. Maximiliano se giró hacia la ventana. No quiero verla. Solo tú puedes decidir eso, hijo. Una semana después, María fue al colegio. Estaba de pie en la entrada, esperando. Poliña salió con una amiga, vio a su madre y se detuvo. María se acercó. Poliña, hola. Poliña retrocedió. No quiero hablar contigo. Pero si soy tu madre. No quiero y ya está. Se dio la vuelta y salió corriendo. María se quedó de pie en la puerta. Los otros padres miraban y cuchicheaban. El lunes empezó con Fernando Cárdenas yendo al despacho del director general, Andrés, con una solicitud. Puso una hoja de papel sobre la mesa, por voluntad propia. Andrés miró, asintió y firmó. Ni una palabra. Cárdenas salió del despacho, bajó al suyo, metió sus cosas personales en una caja. Una foto de su hija, una agenda, un bolígrafo. Nada más. Para la hora de comer, toda la fábrica lo sabía. La secretaria, Elena Carlos, lo contaba en la sala de fumadores, en la cocina, en el pasillo, lo del número en el hotel, lo de la mujer del ingeniero jefe, lo de cómo Carlos Morán les pilló. Los rumores se llenaban de detalles, pero la esencia seguía siendo la misma. El martes, la mujer de Cárdenas, Isabel, le llamó por teléfono. Su voz era helada. He solicitado el divorcio. Isabel, espera. Me llevo a Miguel. Dividimos el chalet por la mitad. Vendemos el coche. Sacaré la mitad de las cuentas. Escucha, hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Pitidos. Una semana después, Cárdenas intentó encontrar trabajo en otra empresa. Llamó a un viejo conocido, un comercial de una ciudad vecina. Se reunieron en un café. Escucha, necesito trabajo. El conocido bebió un sorbo de café y le miró con compasión. Fernando, he oído tu historia. Todos la han oído. ¿Entiendes que no puedo contratarte? Por tu reputación. Además, corren rumores de trapicheos con los contratistas. Nadie quiere meterse en eso. Todo esto lo ha montado Morán. Puede ser. Pero el hecho es que así están las cosas. Cárdenas se fue. Llamó a otros 5 sitios. En todos le rechazaron. 2 semanas después, estaba sentado en casa mirando al techo. María alquiló un piso en las afueras. Se pasó 3 días tumbada en el sofá, llorando. Luego decidió volver al trabajo. Andrés la llamó a su despacho. Estaba sentado a la mesa, mirándola fríamente. Morán,
su presencia está creando un ambiente malsano. Le aconsejo que se vaya por las buenas. Víctor Nicolás, soy una buena profesional. No lo niego. Pero la fábrica no es lugar para dramas familiares, y menos para trapicheos. Mejor presente su dimisión. De lo contrario, habrá una auditoría completa del último año. María escribió la carta. Salió por la puerta el viernes, con sus cosas personales en una caja, una taza, un calendario, una foto de sus hijos. Nada más. Llevaba 3 semanas buscando trabajo. No la contrataban como Candiable Jeep, sin recomendaciones, los rumores ya habían llegado a otras empresas. Respondió a una oferta de empleo en un supermercado. Cajera, 20,000 al mes. Por la noche llamó a su madre. Mamá, todo se me ha venido abajo. Ya te lo advertí. Te dije que cuidaras de tu familia. No pensé que pasaría esto. ¿Qué pensabas? ¿Qué te perdonaría? Los hombres no perdonan la infidelidad. Nunca. María colgó el teléfono. Estaba sentada en la oscuridad, en la cama. Sola. Carlos presentó una demanda. El abogado Javier le ayudó a preparar los documentos. El tribunal falló a favor de Carlos. A María se le permitió ver a sus hijos. Al cabo de un tiempo, Cárdenas llamó a María. Mudémonos juntos. Alquilaremos un piso. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, si nos queremos? Tú misma lo dijiste. Bueno, vale, ven a mi casa. Alquilaron un piso de 2 habitaciones. La primera semana intentaron ser como una pareja, cenaban juntos, veían la televisión. Luego empezaron las peleas. Me lo prometiste. Dijiste que todo saldría bien. Cárdenas tiró el mando a distancia al sofá. Lo he perdido todo por tu culpa. El trabajo, la familia, la casa. Yo también lo he perdido. A mis hijos. A mi marido. Mi carrera. ¿O sea que yo tengo la culpa de todo? María gritó. Sí. Tú tienes la culpa. Cárdenas la miró fríamente. ¿Y tú eres toda blanca y pura? ¿En cuánto se me ha acabado el dinero, has dejado de quererme? María se calló. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Al cabo de un par de meses, Cárdenas se mudó. María se quedó sola. Carlos recibió un ascenso en noviembre. Andrés le llamó a su despacho y le ofreció el puesto de subdirector de tecnología. Carlos aceptó. Su sueldo se duplicó. Vendió el piso en diciembre, qué bien que en su momento lo pusiera a nombre de su madre. Pero demasiados recuerdos, cada rincón le recordaba a María. Compró una casa en las afueras, pequeña, con una parcela. Se mudaron los 3. Maximiliano se apuntó a boxeo. Entrenaba todos los días, volvía a casa cansado, silencioso. Carlos no le molestaba, que sacara la rabia. Paulina iba al psicólogo 2 veces por semana. Poco a poco empezó a sonreír, dejó de llorar por las noches. Pasó un año. Sábado. Carlos con los niños fue al supermercado a comprar comida para la semana. Paulina corrió al escaparate de los juguetes, Maximiliano empujaba el carrito. En la caja estaba María. Envejecida, raíces grises en el pelo, un uniforme azul barato, cara de cansancio. Sus miradas se cruzaron. María palideció, se le cayó el escáner. Carlos se acercó, puso las compras en la cinta. Silencio. María cogió el escáner, empezó a pasar los productos. Le temblaban las manos. Paulina se escondió detrás de su padre, no miraba a su madre. Maximiliano se dio la vuelta. María susurró. ¿Cómo están los niños? Carlos fríamente. Ahí los tienes, ya ves qué bien. María tragó saliva. ¿Puedo verlos? Claro que puedes. Pero eres tú la que no viene. María extendió la mano hacia Paulina. Paulinita, cariño. Paulina se escondió detrás de Carlos. No quiero. Carlos pagó con tarjeta, cogió las bolsas. María los miraba alejarse. En los ojos, desesperación, vacío. En el aparcamiento, Carlos metió las bolsas en el maletero de la nueva Toyota, la compró hacía un mes, un todoterreno plateado. Se sentó al volante. A su lado, Maximiliano y Paulina. ¿Papá, era mamá? Estaba llorando. Sí, hija. Maximiliano dijo con dureza.
No me da pena. Carlos miró a su hijo. No hay que sentir pena. Pero tampoco odiarla. Ella tomó una decisión. Ahora vive con ella. Paulina abrazó a su padre por el cuello. ¿Y nosotros? Carlos abrazó a su hija. Y nosotros seguimos adelante. Juntos. Carlos arrancó el motor. Salió del aparcamiento. No miró por el espejo retrovisor. Delante había una carretera, vacía, recta. Una nueva vida, sin óxido.